Entonces, los gráficos que obtendría, según los datos que ustedes dieron, serían la velocidad, como dijo su compañero. Pero fíjense, entre las 6 y las 7:16 yo tengo una velocidad constante de 30 kilómetros por hora, pero positivo. Entre las 7:16 y las 13 horas tengo una velocidad que es de menos 6 kilómetros por hora. En cuanto al gráfico de la coordenada en función del tiempo, va a ser X en función del tiempo, parte a las 6 y hasta las 7:16 va a tener una coordenada que es de 34,8. Parte de 0 y llega a 34,8. Después vuelve, pero fíjense que las pendientes son diferentes. ¿Por qué? Porque esta pendiente corresponde a ¿qué? A tener 30 kilómetros por hora y es una pendiente positiva, porque la velocidad es positiva, y después de llegar a los 34,8 donde tiene el percance, vuelve y tengo una pendiente negativa y va desde 34,8 a 0. Y a las 13 horas su coordenada es 0. Entonces, fíjense que en este ejercicio yo respeté todo lo que me dice. Partió a las 6, llegó otra vez a las 13 y describí todo el movimiento de este cuerpo. ¿Alguna consulta sobre esto? Bueno, entonces pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué tiene que ver? Primero repasemos lo del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que estas son sus expresiones. Y fíjense, yo puse en rojo todo lo que se relacione. A este tiempo inicial yo tengo esta velocidad y tengo esta coordenada. Y a este tiempo t, que están relacionados con el verde, tengo esta otra coordenada. Cuando tengo la expresión de la velocidad en función del tiempo, exactamente lo mismo. A este tiempo inicial tengo esta velocidad y a este tiempo, que no sé cuánto vale, voy a tener una velocidad que va a depender justamente de ese tiempo. Y lo mismo es válido para esta, que es la expresión de la velocidad en función de la coordenada X. A esta coordenada inicial yo tengo esta velocidad inicial. Y en esta coordenada el móvil va a tener esta velocidad. Una de las cosas centrales en la definición del movimiento uniformemente variado es que la aceleración es constante. Es decir, que A, esta aceleración instantánea, es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Los gráficos que tenemos es, fíjense, si vemos acá la velocidad en función del tiempo es lineal. La coordenada en función del tiempo es que es cuadrática. Esta es una función lineal, esta es una función cuadrática, una parábola. Esta no la graficamos, pero después lo que tenemos es que la aceleración en función del tiempo es constante. Que esos son los gráficos que ustedes vieron en la teoría. Que si tengo velocidad en función del tiempo, la pendiente es la aceleración. Que si tengo la coordenada en función de X es una parábola, donde justamente esta velocidad inicial es la tangente a la curva. ¿En quién? A este tiempo inicial. La pendiente de la tangente a la curva en el tiempo inicial. Entonces, este tipo de cosas están, por ejemplo, en el cuadernillo del módulo introductorio. Todo esto ya nosotros en realidad lo vimos.
Y después tenemos la aceleración en función del tiempo, que es constante, que es positiva en este caso, o podría ser también negativa. Entonces, fíjense, a ver si podemos hacer este ejercicio. ¿Qué nos dice? La velocidad de una motocicleta está dada por una expresión de la velocidad que dice que A por el tiempo menos B por el tiempo al cuadrado, con A igual 1,2 metros sobre segundo, y esta constante B es 0,120 metros sobre segundos al cuadrado. La moto está en reposo en el origen del sistema de coordenadas en t igual a 0. Es decir, ya acá me están diciendo que el tiempo inicial es t sub 0 es igual a 0 y que en t sub 0 igual a 0 la coordenada inicial x0, ¿cuánto puede valer? ¿Me dicen cuánto vale la coordenada inicial? 0 porque está en reposo. 0 porque está en reposo. 0. No me dice cuánto vale la coordenada inicial. Lo que me dice es que la moto está en reposo. Si me dice que está en reposo, ¿qué información me está dando? Está quieto, ¿no? Está quieto. La velocidad inicial, que sería 0. La velocidad inicial. Me está diciendo que al tiempo inicial, la velocidad inicial es 0. No me dice cuánto vale la coordenada inicial. Yo podría llegar a suponer que esa coordenada inicial es 0, pero en realidad no me lo está especificando. Entonces, me pide que calcule la posición y la aceleración en función del tiempo. Entonces, fíjense, la expresión de la velocidad en función del tiempo es esta. Pero uno sabe que ¿qué? Que la velocidad es igual a ¿quién? La derivada de x con respecto al tiempo, ¿sí o no? Sí. Esa es la definición de velocidad instantánea. Entonces, fíjense, si b es la derivada con respecto de la coordenada con respecto al tiempo, pero b también es igual a a por t menos b por tiempo al cuadrado, ¿qué es lo que uno puede hacer? Si uno mira solamente esta parte, tengo el diferencial de x, este diferencial de x que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando, ¿sí o no? Cuando paso multiplicando, me queda esto que está acá, diferencial de x es igual, entre paréntesis, a por t al cuadrado menos b por t al cuadrado diferencial de t. Ahora, ¿qué ustedes hacen en general cuando tienen estos diferenciales y yo quiero hallar cuánto vale x en función del tiempo? Se integra. Integramos. Integramos, perfecto. Yo lo que voy a tener es que integrar, pero desde la coordenada inicial, que dijimos que cuánto valía, no sabemos, pero le ponemos 0 hasta un dado valor de x. Y el tiempo lo vamos a integrar desde un tiempo 0 hasta un dado tiempo t. Entonces, ¿qué es lo que uno hace después? Si ustedes hicieran esta integral, a ver, de acá, ¿cuántos les daría la coordenada x en función del tiempo? ¿Se animan a hacer la integral o no? ¿Se acuerdan cómo integrar? La verdad yo no, profe. Eso sería x. Creo que saldría el A sub t afuera y se integraría el B sub t al cuadrado, creo. Bueno, este es no. el resultado. No, disculpe, me equivoqué. Sí. Profe, se puso verde su pantalla. Me puso verde, ¿Qué? profe, su pantalla. X0.
pantalla es verde. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos esta integración? A ver, sacamos esto de acá. ¿Cómo hacemos para integrar? Ya que está en función de t, se Hacer pueden X integrarlo a y t. 0 y t. Bueno, intenten hacer la integral. A ver, los que pueden hacer, lo hacen, o si no, no. La integral, a ver, el diferencial de x en x0 y entre 0 y x, ¿a qué es igual? A X. X sub t. No, x cuadrado sobre 2. Estamos con problemas. Estamos con problemas. Profe, sería 0, no hay X. La integral de diferencial de x, ¿a qué es igual? Es igual a X. O se cancela la integral con la diferencial. X. Es lo mismo que hicieron hoy con Cristina, ¿eh? Tuvieron que integrar. ¿Sí o no? Profe, Bueno, Igual a es exactamente lo mismo que hicieron con ella, pero para otra función. Sí, profe, pero no quedó claro del todo. Cuando se integraba, profe, era que se sumaba uno, puede ser un miembro, ¿eh? Se sumaba uno. ¿Puede ser? Ese sería. Fíjense, la integral de d de x es igual a delta de x, ¿sí o no? Solamente X. que le tengo que especializar entre 0 y x, ¿o no? Viene a ser lo mismo que poner X menos 0, profe, ¿no? Exactamente, es x menos 0. Y lo que queda acá del resto, yo los invito a que recuerden cómo se integra. Estamos con problemas ahí. La segunda parte de la integral, profe, sería a de t al cuadrado sobre 2 menos b de t al cubo sobre 3. ¿No? Sí, Sí, profe. yo diría que intenten recordar cómo se hacen las integrales, porque uno de los ejercicios que tienen que entregar justamente tienen que integrar. Y no es este. A ver. Pensé Profe. que iban a poder resolverlo, pero bueno, ahí ya está. El último no queda delta t. Puede ser la Estoy tratando de integral de t que va a t sub 0 por a por delta de t, menos la integral de t que va a t sub 0 por bt al cuadrado por delta de t. Estas son las integrales. La primera, el diferencial de x entre 0 y x, me da directamente delta de x, ¿sí o no? Saco afuera Sí. la a que es constante. Entonces, esto, la integral, que está todo entre paréntesis por delta de t, lo que hago es la distributiva, es lo que hice acá, nada más. La a es constante, sale afuera de la integral y me queda t diferencial de t. El b sale fuera de la integral y me queda t cuadrado diferencial de t. ¿Queda claro eso? ¿Cómo salió? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale la integral de la primera integral y cuánto vale la segunda integral? A por delta de t menos b por t al cubo sobre 3. A por, pero Delta de t, especializarlo entre 0 y t.
Y me dio a t cuadrado sobre 2 menos b t cubo sobre 2. Perfecto. Sí, a mí también. Estamos en problemas con las integrales. Pero ustedes se suponen que tienen aprobado. Se supone. Se supone. Tienen aprobado física, análisis matemático 1. Algunos al Lo que final pasa, sí, profe, pasamos vergüenza. no tuvimos clases así como usted. Tuvimos Bueno. práctico nomás. Fueron muy pocas. Sí, uno fue presentar La práctica. mayoría tiene regularizado nomás. Está. Bueno. No tuvimos clase directamente. Bueno. El problema es que tiene que saber integrar. Por ejemplo, una vez resuelto todo esto, fíjense, ¿qué me queda, chicos? A ver. Fíjense, el diferencial de x integrado entre 0 y x me va a quedar delta de x, pero tengo que especializarlo entre 0 y x. Y eso me va a quedar directamente el delta de x especializado entre 0 y x, me queda x. Cuando, fíjense, esta integral, hice la distributiva, el a se la afuera, me queda t diferencial de t. El t diferencial de t es igual a t cuadrado dividido 2. Pero a su vez lo tengo que especializar entre 0 y t. Entonces, directamente me va a quedar t cuadrado sobre 2. Y el b, acá me queda t cuadrado diferencial de t, la integral de t cuadrado diferencial de t es t al cubo sobre 3. Entonces, fíjense que esta es la expresión de ¿quién? De la coordenada en función del tiempo. Para algo que se mueve en una recta, pero ya no es un movimiento rectilíneo. Fíjense la potencia que tiene todo esto, que si yo sé la velocidad en función del tiempo, sabiendo integrar en este caso, yo puedo hallar la coordenada en función del tiempo. Y por otra parte me pedían la aceleración en función del tiempo, y hago exactamente lo mismo, porque la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si ahora la aceleración es la derivada de la velocidad, pero la expresión de la velocidad es a por t menos b por t cuadrado, diferencial de t. Entonces, ¿ahora qué hago? Este diferencial lo distribuyo y me va a quedar el diferencial de a por t, diferencial de tiempo, menos el diferencial de b por t cuadrado, diferencial de tiempo. Esta a, que es constante, sale afuera, ¿y qué me va a quedar? El diferencial del tiempo con respecto al tiempo, menos el a quedó acá, el diferencial del tiempo con respecto al tiempo es 1. Saco el b afuera y me queda el diferencial del t cuadrado con respecto a t. Cuando hago el diferencial de t cuadrado con respecto a t, cuando es un exponente, ¿qué pasaba? El exponente baja y después el valor que tenía acá el exponente le restaba 1. 2 menos 1, 1. Y entonces me queda 2bt. Es decir, que esta va a ser la expresión de la aceleración en función del tiempo. Entonces, tenemos, acá hallamos, esta es la coordenada en función del tiempo. Esta es la velocidad en función del tiempo. Y esta es la aceleración en función del tiempo. De paso, ¿sí? De paso les recomiendo que ustedes, para el final, tienen que saber cómo se derivan o cómo se extraen esas ecuaciones. Si en el final les preguntan,
el movimiento rectilíneo uniformemente variado, no es escribir las ecuaciones. Ustedes tienen que deducir las ecuaciones. Si es necesario integrar, integran. Si es necesario derivar, derivan. No es colocar, sino hacer la derivación de todas las ecuaciones. ¿Hasta acá estamos claros? Sí, profe. ¿Preguntas, chicos? Profe, Sí. el último dijo cuál era la velocidad en función del tiempo. El último que hicimos era. No, Porque la no noté. velocidad, fíjate, la velocidad en función del tiempo es lo que te daban como dato. Ah, Si vos tenés una expresión de la velocidad en función del tiempo, como vos sabés que la velocidad es la derivada de la coordenada con respecto al tiempo, integrando obtenés, ¿quién? La coordenada. En cambio, si vos querés la aceleración, como vos tenés esta expresión de la velocidad, y vos sabés que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, yo tengo que esta expresión, que es de la velocidad, hago la derivada para obtener el valor de esa aceleración. ajá. Sí. Bien. ¿Está? Está ya, gracias, profe. Sí. Básicamente ahí se Perfecto. aplicó la expresión de AT menos BT cuadrado. Hoy repaso de análisis matemático. Ahora, pero es solamente hay este ejercicio que a mí me parece importante para ver que en realidad las cosas se hacen derivando e integrando. Alguna otra Profe, cosa hay. una consulta. ¿Cómo se llama la última ecuación de... ¿Es aceleración en función del tiempo? ¿Se llama la última ecuación? Sí, esta es la aceleración en función del tiempo. Si querés, a ver, te la escribo un poquito más. Esta sería la aceleración en función del tiempo. A es constante, B es constante y tenés el tiempo. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Por las dudas, le voy a colocar acá para que quede que esta es la coordenada en función del tiempo. Profe, la coordenada por las dudas no se le reemplazaría los valores de t y 0 para ir descartando, Sí. o esos son los Lo que pasos. pasa es que yo ya acá especialicé, fíjate que cuando vos tenés estas integrales que son definidas, tenés que especializarlo en los valores Sí. inferior y superior. Entonces acá ya quedó porque el valor inferior es 0, entonces no me aporta nada. Si tuviera acá un valor que fuera diferente de 0, entonces sí, tendría otros términos. Sí. ¿Está? Sí, profe, sí. Bien. Entonces, seguimos repasando análisis matemático. A ver. Cuando a mí me preguntan cuál es la velocidad máxima. Profe, se puso en Su pantalla, profe. Uy. Y ahora, a ver. Ahora sigue, sí, profe. Ahora sí. Bien. Cuando a mí me preguntan calcular la velocidad máxima que alcanza, fíjense que nosotros teníamos una expresión de la velocidad. Entonces, cuando uno tiene la velocidad era igual a por t menos b por t al cuadrado. La velocidad en realidad es una función del tiempo. Y si yo quiero hallar el máximo de una función, me acuerdo de análisis matemático que cursé, y es máximos y mínimos de una función, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular el máximo y el mínimo de una función? ¿Qué teníamos que hacer? Derivar la función Analizar la primera con respecto derivada. a la variable, después que Igual a hacíamos, 0. y la igualábamos a 0, muy bien, Porque ahí y, la es nula, o sea, es horizontal. y hacíamos también la derivada segunda de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí o no? La derivada de la función con respecto a la variable, y esta tenía que ser 0.
y hacíamos la derivada segunda de la función con respecto a la variable, y eso ¿qué pasaba? Que podía ser mayor o menor que 0. Si era mayor que 0, ¿era un máximo o un mínimo? Era un Mínimo. máximo. Si era mayor a 0, Si era mayor, Era un mínimo. mayor a 0 era un mínimo. Era cero, era el mínimo. Menor a 0 era un máximo. a ver si se ponen de acuerdo, ¿es máximo o mínimo? Si Era es mayor a mayor a 0, es mínimo. Si es menor a 0, es máximo. Exactamente. Sí. ¿Está? Entonces, esto me definía, cuando hacía la derivada segunda, que sea mayor o menor que 0, me definía que fuera un máximo o fuera un mínimo. Acuérdense que teníamos que igualar esto a 0. Entonces, pero la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es lo que nosotros es la aceleración que recién calculamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto igualar a 0. Y fíjense qué nos da. Nos da un valor del tiempo. ¿Y qué hacían con ese valor después? Lo colocaban ¿en quién? En la velocidad, para obtener cuál era el valor si era un máximo o el mínimo. Entonces, fíjense, esto lo que nos dice es que a este tiempo que está acá, cuando igualamos a 0, nosotros obtenemos un tiempo. Nos dice, a este tiempo yo voy a tener un máximo o un mínimo. A tenía un número y B también era un número. Después vamos a reemplazar. Pero cuando yo hago esto, que hago la derivada de la función y la igualo a 0, lo que me da es que a este tiempo la velocidad va a tener un máximo o un mínimo. Para saber si es un máximo o un mínimo, tendría que derivar otra vez, ¿quién? La velocidad. Es decir, tengo que derivar esta expresión que está acá. Y si hago una segunda derivada de algo con respecto al tiempo, la derivada de una constante con respecto al tiempo, que es la variable, ¿cuánto me da? La derivada de una constante, ¿cuánto da? 0. 0. Ahora, tenemos un signo menos. 2b, b es ¿qué? Una constante. Y entonces solo tengo que hacer la derivada del tiempo con respecto al tiempo. ¿Y eso qué me va a dar? 1. Diferencia del tiempo final y tiempo inicial. Entonces, la derivada segunda de la velocidad con respecto al tiempo me va a quedar menos 2b, que es un número negativo. Y eso me está diciendo que entonces, ¿qué tenemos? ¿Un máximo o un mínimo? Máximo. Máximo. Un máximo. Si la derivada segunda es negativa, me da un máximo. Y lo que me está diciendo es que a este tiempo, que yo saqué de esta ecuación, la velocidad tiene un máximo. Entonces, para saber cuál es el valor de esa velocidad en ese punto, lo que tengo que hacer es reemplazar en la expresión de la velocidad. La velocidad era a por tiempo, pero el tiempo tiene este valor, menos b por el tiempo al cuadrado, pero el tiempo reemplazo por este valor. En definitiva, cuando ustedes hacen todas estas cuentas, llegan a esta expresión y lo que determinan es que la velocidad, discúlpenme, tiene un valor máximo de 6 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque A era, creo que era, no me acuerdo el valor de A ahora. A ver, fíjense, acá está el enunciado. El valor de A era 1,2 y B era 0,120 metros sobre segundos al cubo. Entonces, fíjense que en realidad este ejercicio, ¿para qué está pensado? Para que ustedes vayan internalizando que
no todo es constante, no siempre la velocidad es constante, que si es constante es un movimiento rectilíneo uniforme. Que si la aceleración es constante, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero en los casos reales, la velocidad podría, por ejemplo, variar al cubo o tener una velocidad que sea a por el seno de un ángulo, la aceleración también. Es decir, pero yo tengo herramientas matemáticas que si tengo la coordenada en función del tiempo, la velocidad como la hallo, la derivada de la coordenada con respecto al tiempo. Si yo quiero la aceleración, ¿qué hago? La derivada de la expresión de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, una pregunta. Sí. Yo me perdí en la parte de donde reemplazó el tiempo. Bien. Fíjate, a ver. No fue ahí en el otro. Ahí, por ahí fue. Mira, ahí vos tenías la velocidad. Disculpa. A ver, modifico esto un poquito para que ustedes lo vean y no sea tan... Fíjate, esta es la expresión de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Sí, profe. Es a por t menos b por t cuadrado. Nosotros sacamos de acá, diciendo que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Esto ya habíamos sacado esta expresión, ¿sí? Sí. Igualo esta expresión a 0. Ajá. Muy bien. Ahora yo despejo el tiempo de acá. Para despejar el tiempo, ¿qué hago? Pasamos. Puedo pasar menos 2b por t, lo paso para el otro lado, ¿sí o no? Entonces queda Sí, positivo. profe. Y el 2b que estaba multiplicando pasó dividiendo. Entonces, esta es la expresión del tiempo. Ajá. Ahora, esta era la expresión de la velocidad. A mí me preguntaban calcular la velocidad máxima que alcanza. Entonces, cuando yo reemplazo en esta expresión el tiempo, me queda a por a sobre 2b, menos b por este tiempo, pero al cuadrado. Ah, ahí está, sí. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? A por a cuadrado, 2b. Me queda a cuadrado, acá me queda 4b cuadrado, pero con este b me queda 4b, ¿sí o no? Uh-huh. Entonces, ahora hago a cuadrado sobre 2b menos a cuadrado dividido 4b, es lo mismo que hacer un medio menos un cuarto. ¿Qué me queda? Si hago un medio menos un cuarto, me queda un cuarto. Perfecto. Y lo único que hice acá es después reemplazar a por el valor que tenía y b por el valor que tenía. Y llego a la expresión entonces que la velocidad máxima que alcanza son los 6 metros sobre segundo. Ah, ahí está, profe. ¿Está claro? Sí, se entendió, sí. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, voy a tomar un aire un poco, pero mientras tanto yo les dejo este enunciado para que lo vayan analizando. Profe, ¿hasta qué hora es la clase? ¿Qué? ¿Hasta qué hora es la clase? Y solamente quiero que lean el enunciado, yo más o menos en 10 minutos termino, hasta las 10 de la noche es la clase. Yo tengo 4%. Quiero que lean nada más el enunciado y lo vamos a analizar, no vamos a resolver el ejercicio, solamente quiero que lo lean.
fíjense que en este gráfico nos muestra la velocidad en función del tiempo de dos móviles. Me dicen el blanco y el azul. El blanco, ¿qué tipo de movimiento tiene? Movimiento rectilíneo, dice. Movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad es constante. Y el azul, ¿qué tipo de movimiento tiene? Ese que tiene el mismo movimiento, pero a la izquierda. Variado. ¿Cómo es la velocidad inicial del móvil azul? ¿Cómo es la velocidad inicial? Es 8 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial. A ver si la hago un poquito más grande, a ver si la... Ahí está. Ahí se ve un poquito mejor. Profe, una duda. Sí. ¿Esto está subido ya en la plataforma Moodle? Esta presentación no. La guía de ejercicios, ya está, la guía de ejercicios ya está subida. Este es un ejercicio de la guía. Ah, bueno, o sea que sería que en la guía está el trabajo. Sí. ¿La presentación la va a subir, profe, o no? Sí, la voy a subir. Ok, gracias. Gracias, profe. Entonces, fíjense, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. El móvil azul. La expresión de la velocidad en función del tiempo es esta. ¿Por qué? Porque el tiempo inicial, ¿cuánto vale? 0. Porque si no acá, en esta expresión me aparecería t menos t sub 0. Entonces, si yo en esta ecuación tengo que reemplazar cuánto vale b sub 0, va a ser a tiempo igual a 0, ¿cuánta es su velocidad? 8 metros sobre segundo. Si yo tengo que decir cuánto vale la aceleración, si me dan este que tiene una pendiente de este tipo, ¿cuánto vale la aceleración en este caso? Delta V sobre delta T. Si yo miro acá, fíjense, puedo considerar un delta de V y acá un delta de T. ¿Cuánto me da entonces la aceleración? 8 metros sobre 8 sería, ¿no? 8 metros sobre ¿qué? Sobre el segundo al cuadrado negativo. Sobre segundo al cuadrado y negativo. Perfecto, porque la pendiente de la recta es negativa. Entonces, fíjense qué interesante. Acá yo tengo la coordenada X en función del tiempo para un movimiento acelerado, cuyo tiempo inicial es 0. Pero, mirando el gráfico, nosotros ya sabemos cuánto vale la aceleración. Sabemos cuánto vale ¿quién? La coordenada inicial, que me dijeron que era 8 metros sobre segundo, la velocidad inicial. La aceleración, me dijeron que era menos 8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y cuánto vale la coordenada inicial? No se sabe. ¿No se Pero podría para tomar eso como 0 le la hagamos coordenada el inicial? Discúlpame, ¿sí? ¿No se podría tomar como 0 la coordenada? Podés tomar 0 la coordenada inicial. Vos esto, acá tenés que escribir, fíjense, determinar las ecuaciones x de t, b de t y a de t para ambos móviles. Estábamos analizando el azul. Entonces vos decís, bueno, esto es igual a 0. Perfecto. Entonces tengo la ecuación, esto es igual a 0, la velocidad es 8 metros sobre segundos, la aceleración es menos 8 metros sobre segundos al cuadrado, está. Pero después yo tengo que escribir también que la ecuación de la coordenada en función del tiempo, ¿para quién?
para el móvil blanco. ¿Cómo es la expresión, si tengo movimiento rectilíneo uniforme, cómo es la expresión de la coordenada en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme? Díganme. Es igual, pero sin el último término. Sin el último término. Perfecto. Lo pueden ver acá. Este es movimiento rectilíneo uniforme. Esta velocidad inicial, ¿cuánto vale? Para el blanco, porque el blanco es el que tiene Es constante. 4, positivo o negativo. Positivo. Positivo, 4 metros sobre segundo. ¿Y cuánto vale la coordenada inicial? El tiempo 4 también. 40 metros. Fíjense, ¿qué me dice el enunciado? Inicialmente el móvil blanco se encuentra 40 metros a la izquierda del móvil azul. Menos 40. Menos 40 metros. Por eso, cuando ustedes resuelvan este tipo de ejercicio, es conveniente que coloquen el sistema de referencia, coloquen dónde está el móvil azul, dónde está el móvil blanco, y después lo que tienen que plantear es que ambos móviles se encuentren. ¿Qué significaba que ambos móviles se encuentren? El punto de encuentro sería ese. Se igualaba a dos funciones, me acuerdo. Como el cursillo. Exactamente, se igualaba a dos funciones. Tengo que, si a esta función, yo la llamo la ecuación del móvil azul, discúlpenme un ratito, a esta la llamo la ecuación del móvil azul, y a esta ecuación yo la llamo la ecuación del móvil blanco. El hecho que dos móviles se encuentran significaba que yo igualaba la ecuación del móvil azul con la ecuación del móvil blanco. Y eso sí, ustedes lo hicieron muchas veces. ¿En quién? En el módulo introductorio. Entonces, lo que ustedes tienen que plantear es justamente esto para obtener lo que denominamos encuentro. Acá uno va a decir que ambos móviles se encuentran. Entonces, eso queda para que ustedes lo planteen, porque ya prácticamente está terminando. Yo después lo subo, no se preocupen. Y... Una consulta. Sí. En la igualación, o sea, calculando el punto de encuentro, dependería mucho de los datos que nosotros ya tenemos, ¿ya? ¿O no? Así, igualando las ecuaciones tal cual están, se podría cancelar todos los términos y quedaría un medio de A por el tiempo al cuadrado para calcular el punto de encuentro. Fíjate, si vos reemplazás este X, que vos dijimos que este iba a ser 0, dijimos que la velocidad del acelerado, ¿cuánto era? La velocidad inicial era 8 metros, ¿sí? Ustedes me dijeron que era 8 metros sobre segundo. ¿Que la aceleración cuánto era? Menos 8 metros sobre segundo creo que era, al cuadrado. Menos 8 metros sobre segundos al cuadrado. Me dan un segundo, yo ya termino. Sí. Esa es la expresión que queda para el móvil azul, con todo lo que nosotros analizamos antes. Ahora, esta va a ser la ecuación de ¿quién? Del móvil blanco.
Y la coordenada inicial del móvil blanco, ustedes me dicen que va a ser menos 40 metros. ¿Y cuánto era la velocidad inicial del móvil blanco? 4 metros. 4 metros por segundo. 4 metros sobre 4 metros, menos 4 metros. 4 metros. ¿Menos 4 o más 4 metros? Positivo. Si a la izquierda es menos 4. Entonces, esta es la expresión que me queda para el móvil blanco y esta es la expresión que me queda para el móvil azul. Lo que yo voy a tener que hacer es igualar estas dos ecuaciones. Obviamente, va a quedarme un término independiente, me va a quedar un término que va a ser lineal y un término que va a ser cuadrático. Y lo tienen que resolver como se resolvía en el módulo introductorio. Método de igualación. Exactamente. Ahí calcularíamos el tiempo de encuentro. Ahí calculamos el tiempo de encuentro, que van a tener, les va a quedar una cuadrática y van a tener que utilizar ¿qué? Cuando tienen una cuadrática. La resolvente, señores. La resolvente. La resolvente, exactamente. Si ustedes quieren, a ver, total, no perdemos nada. Calcularlo. Si tienen ganas, lo hacemos, total, Sí, no se pierde vamos, nada. excelente. Una refrescada de memoria no vendría mal, profe. Bueno, hacemos, y esto era igual a ¿quién? Menos 40 metros, a ver. Mientras tanto, ustedes intenten hacer. ¿Y se va con Yo lo que me acuerdo que cuando se igualaba era que se agrupaban los valores. Por ejemplo, tener metros sobre segundo. Exactamente. Se agrupaban todo, me acuerdo. Bueno, fíjense que de este lado me tengo un 8 y tengo un 2. ¿Lo puedo simplificar, sí o no? Lo puedo simplificar. Sí, queda 4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, eso me va a quedar menos 4 metros sobre segundos al cuadrado. Perfecto. Ya. Bien. Entonces, ¿qué es lo que siempre decíamos en el módulo introductorio? Y bueno, en realidad tratemos de quedarnos con un término cuadrático positivo porque nos simplifica la vida. Entonces, todo esto que está acá, para quedarnos con algo positivo, todo lo que está acá lo pasamos para el otro lado. ¿Y cómo nos queda? Si pasamos todo el 8 metros sobre segundo por tiempo, menos 4 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, estos dos términos los paso para la derecha. ¿A qué va a quedar? Igual. Menos 8 y más 4. Exacto. Perfecto. Menos 8 y más 4. ¿Sí o no? Y después teníamos que sumar las cosas que tenían, digamos, las mismas unidades, como metro sobre segundo y tiempo, metro sobre segundo y tiempo. No puedo sumar esto que va a tener diferentes unidades con este menos 40. Entonces, menos 40 no tengo con quién hacer ninguna operación, pero sí con este. Entonces nos queda menos 4 metros sobre segundo. Entonces, cuando hago eso, fíjense, les va a quedar menos 4 metros sobre segundo y me queda una expresión de esta. Término que nosotros llamamos, en la resolvente la llamamos A, ¿sí o no? Vamos a poner una A minúscula, bueno, aceleración. Parecía un ejercicio del cursillo. Y sí, un ejercicio del cursillo, prácticamente. Este va a ser el B, ¿sí o no?
Es decir, A va a ser igual a 4 metros sobre segundos al cuadrado, el B es el menos 4 metros, y fíjense, después teníamos el C, que era el término independiente, ¿sí o no? Entonces, lo único que teníamos que hacer era que utilizar la resolvente, ¿sí o no? Sí. Que bueno, no me hagan escribir eso porque me cuesta, que eso era igual. Para resolver esto era el tiempo iba a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c dividido 2 por a. No sé si este editor de ecuaciones tiene. No. Entonces, de esa forma directamente hallan el tiempo de encuentro y con el tiempo pueden hallar la coordenada de encuentro, tal y cual lo hacían en el módulo de nivelación. Pero 3,7 Ahí. me dio a mí. No sé por qué no Da hice. uno negativo, pero no se descarta por tiempo. Sí. Bueno, no sé, en tal caso lo coloco en la plataforma, porque ya se está por cortar. Lo que sí quería decirles es que yo les voy a dejar la tarea, que ya la voy a habilitar. Esa tarea tiene que ver con la entrega de 4 ejercicios, pero ahora va a ser, esa entrega de los ejercicios va a ser para después del martes que viene, de tal forma que puedan hacer consultas el martes que viene. dale, profe. Entonces, no Dale, sé profe. si tienen alguna pregunta. ¿Les resultó claro? ¿Sí? Sí. Sí, profe. O sea, bueno, si hay cosas que por ahí le dificultan, trato de cambiar la forma de explicar y de ver, tratando de que entiendan. Así como explica, profe, está perfecto. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene y ya habilito las cosas. Bueno, que descansen y buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches.